Estella y Gwen no recordaban cómo llegaron al orfanato. En su expediente personal estaba escrito con lápiz rojo secreto y, a diferencia de otros expedientes que se guardaban en la estantería del armario, el suyo se mantenía en la caja fuerte del director. Nadie se preguntaba por qué ocurría esto. Así había sido desde el principio, y en general daba la impresión de que todos los cuidadores estaban al tanto de algún secreto. Lo sabían y callaban. No había un trato especial hacia las niñas. Las castigaban igual que a los demás niños. También fregaban los suelos y limpiaban los inodoros con cepillos de dientes, se quedaban de pie en la esquina o pelaban patatas toda la noche para todo el orfanato. La lista de castigos podría extenderse y volverse más variada, pero ¿a quién le interesa? Seguramente, en todos los orfanatos del país, de norte a sur, era la misma, con algunas modificaciones insignificantes y desviaciones debido a las condiciones climáticas y la etnia. Por ejemplo, no podían enviar a los castigados a pasar la noche fuera en el norte, se congelarían. Y eso sería un delito. De la misma manera, en un orfanato de Sochi no tenía sentido hacer que los niños apilaran y reorganizaran leña, ya que no había leña, había calefacción central y un clima cálido. En general, los cuidadores trataban de castigar a los niños de manera que no hubiera consecuencias visibles, que no quedaran moretones ni marcas. Todos los castigos se reducían a que de una u otra forma no te dejaban dormir o comer, o simplemente te humillaban intentando quebrarte. Cualquier sistema está diseñado primero para quebrarte y luego para empezar a moldearte a su antojo. Y el orfanato es un sistema. Vaya si lo es, un sistema bien afinado y perfeccionado durante décadas. La particularidad en el trato hacia Estella y Gwen era que los cuidadores nunca las tocaban con las manos. Y si a otros niños podían darles un golpe en la cabeza o tirarles del pelo, a Estella y Gwen no las tocaban bajo ninguna circunstancia. Los castigos más severos, como dar una paliza o usar el cinturón, se aplicaban a otros niños. Nuevamente, para que nadie pudiera quejarse, bueno, los niños pelearon, a quien no le ha pasado, sería la respuesta si surgieran preguntas incómodas. Pero incluso este tipo de castigo no afectaba a las niñas. Al principio, mientras eran pequeñas, nadie notaba esta peculiaridad. Además, las niñas eran particularmente tranquilas y calmadas. Pero los demás niños rápidamente notaron esta especial inviolabilidad. Intocables las llamaban, y por supuesto, no se apresuraban mucho a ser amigos de ellas. Y siendo honestos, Gwen y Estella tampoco buscaban amistades entre sus compañeros de desgracia. No necesitaban a nadie más, se tenían la una a la otra, y eso era su ventaja indiscutible. Otros niños también tenían hermanos y hermanas, pero no había una conexión tan estrecha, un apoyo tan completo. Sí, lo has entendido bien, Estella y Gwen eran gemelas. Gemelas completamente idénticas. Las niñas eran tan parecidas como dos gotas de agua, tanto que incluso sus huellas dactilares eran idénticas, pero en reflejo de espejo. Eran tan parecidas que eso en sí mismo era algo bastante raro, incluso entre gemelos. Nadie podía entender del todo quién era Estella y quién era Gwen. A los cuidadores no les importaba mucho este detalle, simplemente se dirigían a ellas por su apellido. Miller, ven aquí, haz esto y aquello, decían, si en algún caso raro la niña estaba sola. Más frecuentemente, las hermanas Miller estaban juntas, entonces los cuidadores decían lo mismo, pero mencionando su apellido en plural. Por ejemplo, Miller, vayan a ver al director. Digan que llamaron de la lavandería. Con los niños, las cosas eran un poco diferentes. Aunque en el orfanato no había otros Miller,
los internos nunca se dirigían entre ellos por sus nombres o apellidos. Era común comunicarse usando apodos. Además del apodo de intocables, a las hermanas Mellor a menudo las llamaban clones. ¿Por qué molestarse en intentar recordar quién era quién? Era más fácil decir, ven aquí. Por supuesto, esto no les ayudaba a hacer amigos ni a desear siquiera entablar amistades o acercarse a alguien. Pero tampoco lo necesitaban. Es difícil ser un marginado solo, pero si ya son dos, entonces no son marginados, son la oposición. Como muchos otros niños que quedaron sin el cuidado de sus padres a una edad temprana, las hermanas Mellor llegaron al orfanato desde una casa cuna del distrito, donde vivieron hasta los 3 años. Ese momento lo recordaban bastante bien. Estella y Gwen no recordaban cómo habían quedado huérfanas. Muchos niños que vivían en el orfanato en realidad tenían padres. Algunos incluso intentaban visitarlos los fines de semana. Esos niños no eran huérfanos y no se consideraban verdaderos internos entre los demás. Se mantenían apartados. Los verdaderos huérfanos eran aquellos cuyos padres habían muerto o quienes fueron abandonados en el hospital cuando los padres decidieron permanecer en el anonimato. La historia de las hermanas Mellor era algo diferente. Nadie les había contado de dónde venían, cómo llegaron a la casa cuna o cómo habían nacido. A quien sea que preguntaran, todos podían decir al menos algo sobre sus padres. Algunos fueron abandonados en el hospital sin que se molestaran en darles un nombre, otros perdieron a sus madres en el parto y sus familiares no quisieron hacerse cargo de ellos. Incluso el chico cojo con la cara torcida, que fue llamado Dead como burla en la casa cuna, podía contar algo sobre sus padres, quienes lo dejaron allí porque les dijeron que no sobreviviría. Pero sobrevivió. Y las hermanas Mellor no sabían nada sobre sí mismas. Simplemente estaban allí, y eso era todo. Por eso, tal vez más que otros niños, soñaban con encontrar a sus padres cuando crecieran. Pero primero, a su madre. Todo comenzaba con ella. Según ellas, ella podría contarles sobre su padre, aunque la identidad de este último no les preocupaba demasiado. Por lo general, los niños de orfanato sueñan con encontrar a su madre. Y si saben con certeza que ha muerto, entonces podrían pensar en su padre. Las niñas extrañaban a su madre más que los demás niños. La falta de conocimiento sobre su destino las volvía locas, especialmente en la adolescencia, cuando las chicas sienten una necesidad particular de una madre como amiga, como mentora. A solas, Estella a veces decía: seguro que se está divirtiendo en algún lado y ni se acuerda de nosotras. Gwen estaba más resentida con su madre que Estella. A veces sentía que incluso la odiaba. Pero compartía por completo la opinión de su hermana de que debían encontrarla. Estella, por su parte, estaba 100% segura del amor de su madre. No dudaba ni por un segundo que su madre las amaba. Simplemente, o las había perdido y no podía encontrarlas, o la obligaron a renunciar a ellas. Eso significaba que ellas también debían buscarla. Debían avanzar hacia ella, no solo quedarse esperando. A Estella le encantaba la historia de Sita y Gita. La cuidadora principal estaba obsesionada con esa película india y la veía cada vez que le tocaba el turno nocturno. En la película, las hermanas fueron separadas por sus padres debido a la pobreza. Una de las niñas fue entregada a una pareja rica. Pero Estella creía que su madre también había sido obligada a renunciar a ellas y que las había dejado no por su propia voluntad. Quizás recordaba algo de su primera infancia, en algún nivel subconsciente, pero no tenía recuerdos claros ni pistas concretas.
Por cierto, los cuidadores intentaron separarlas en varias ocasiones, por decirlo así, como una medida preventiva. Ya en la casa cuna querían asignarlas a diferentes orfanatos, pero nunca funcionaba. A cada hermana le subía la fiebre de inmediato y ningún medicamento ayudaba. Pero cuando las reunían, todo desaparecía en 10 minutos. Una reacción extraña que nadie podía explicar. Y continuó a medida que crecían. Las hermanas podían estar separadas por un tiempo, pero procuraban no alejarse la una de la otra por mucho tiempo. La idea de encontrar a su madre se convirtió en una verdadera obsesión para las niñas. Todos sus pensamientos giraban en torno a eso. Preguntaban repetidamente a los cuidadores e incluso a la directora sobre qué había pasado con su madre, pero no obtenían nada concreto. Los cuidadores evitaban la respuesta y la directora les decía directamente que no era asunto suyo. Y mientras lo decía, miraba de manera extraña hacia la caja fuerte. Las niñas sabían que allí se guardaba su expediente personal. Una de las cuidadoras, Catherine, era la más anciana entre todos los empleados del orfanato. Simplemente era una nana y trabajaba principalmente por las noches. Tenía que cuidar a sus nietos, recogerlos del jardín de infancia, llevarlos a diferentes actividades y traerlos a casa. Tenía su propia familia y sus propios problemas, pero era una mujer amable y, al parecer, amaba de corazón a todos los niños del mundo. Algo raro, pero a veces sucede. De todo el orfanato, Catherine se había encariñado más con el cojo Ed y con las niñas gemelas. Gracias a Dios que se tienen la una a la otra, les decía mientras les leía. Gracias a Dios. ¿Qué habría pasado si su madre solo hubiera entregado a una de ustedes al orfanato? ¿Qué habrían hecho entonces? ¿Es que pasa que dejan a un niño y se llevan al otro? Preguntó Gwen. Ella era la más inquisitiva de las hermanas, siempre encontraba una pista en cualquier frase. Y cuando la encontraba, no dejaba el tema. ¿Sabes algo sobre nuestra madre? ¿Sabes algo sobre ella? Gwen entrecerró los ojos, mirando directamente a la cuidadora. Ay, no, querida, por Dios. Simplemente lo dije sin pensar. No hagas caso a las tonterías de una vieja, se disculpó la anciana. Solo se me escapó. Yo quisiera ver los ojos de la mujer que nos abandonó, dijo Gwen bruscamente. Deja de decir eso, Gwen. Intervino Estella. ¿Cómo puedes saber lo que pasó? Tal vez no fue culpa suya. Estella, con su temperamento impulsivo, intentaba convencer a su hermana de que no guardara rencor hacia su madre, al menos hasta que se aclararan todos los hechos. ¿Y si Catherine nos ayuda y puede leer en nuestro expediente cómo nos convertimos en huérfanas? Propuso Estella. En algún momento, la anciana cedió y prometió ayudar. Aprovechando una ocasión propicia, finalmente echó un vistazo en aquel armario sagrado donde se guardaban los expedientes personales de los niños. Fue un milagro que la directora no la pillara. De lo contrario, Catherine no habría podido justificar su acción. No habría puesto en peligro a las niñas y habría asumido toda la culpa, incluso si eso significaba dejar su trabajo. Así fue como descubrieron que el expediente de las hermanas Mellor se guardaba por separado del de los demás. Nadie sabía qué había de especial con ellas ni por qué los cuidadores tenían miedo de tocarlas. Quizás las hermanas habrían seguido viviendo en la ignorancia si no fuera porque un día se toparon con un periódico que Catherine había traído. A ella le encantaba resolver crucigramas en su tiempo libre, y ese periódico estaba lleno de ellos. Pasando cerca de la mesa donde estaba el periódico, Gwen notó un anuncio. Estaba impreso en letras llamativas y ocupaba casi la mitad de la página. Vidente.
Leerá tu destino como un libro, revelará los secretos del futuro y del pasado. Eso fue suficiente para que la mente inquisitiva de Gwen comenzara a trabajar. Estella, le dijo un día a su hermana, ¿viste el periódico de Catherine? Pues claro que lo vi, siempre trae montones con ella, respondió Estella. ¿Y qué viste ahí? Insistió Gwen. No vi nada, ni siquiera lo miré, se encogió de hombros Estella. Ahí está el problema. Tienes ojos pero no miras. La reprendió Gwen. Yo vi un anuncio sobre una vidente que lee el futuro y el pasado. ¿Lo entiendes, Estella? El pasado. Es a quien debemos acudir, dijo Gwen, emocionada. Podemos ver nuestro expediente, crecer o incluso envejecer. ¿Quién sabe por qué lo guardan en una caja fuerte? Quizás nuestra madre sea alguna princesa, y nos quitaron de ella, y nos mantienen escondidas para que nadie nos encuentre. La imaginación de Gwen se desató. Gwen, ¿quién va a leerte el futuro? Hay que pagarle a esa vidente. No te dieron ni una barra de pan en la tienda cuando la pediste, por más que lo intentaste. Esto será igual, le dijo Estella, intentando ponerle los pies en la tierra. No entiendes nada, Estella. Eres una tonta, ya lo tengo todo pensado. Nuestro Catherine tiene la mala costumbre de llevar siempre su cartera con todo su dinero. ¿Cuántas veces los chicos le han robado algo de cambio? Incluso una vez, Thomas Smith le quitó dinero y ni se dio cuenta. Cuando reciba su sueldo, le quitamos la cartera y asunto resuelto. Gwen, algún día acabarás en la cárcel por tus tonterías. Eso no está bien. ¿Cómo puedes coger el dinero de otra persona? ¿Qué pasará con Catherine? Es la única que nos trata bien aquí. ¿Cómo podemos hacerle algo así? No, no quiero hacerlo. Tiene que haber otra manera, protestó Estella, más sensata. No lo entiendes. No quiero quedarme con su dinero para siempre. Solo quiero pedirlo prestado por un tiempo. Cuando crezcamos y empecemos a trabajar, encontraremos a Catherine y se lo devolveremos todo. Es más, si quieres, se lo devolveremos 3 veces más. Nos perdonará, ya verás, insistía Gwen. Por la mirada de Gwen, se notaba que ya estaba completamente decidida a lanzarse de cabeza a esa aventura. Y no estaba claro si realmente lo hacía porque quería encontrar a su madre o si simplemente tenía sed de emociones. No lo sé, dudaba Estella. De todas formas, esto está mal. ¿Y qué si le robas la cartera? ¿Y luego qué? ¿Y si nos atrapan? ¿Y si descubren que fuimos nosotras? ¿Qué haremos entonces? No nos vamos a quedar sentadas en las camas. Tenemos que planearlo todo bien de antemano. Y en cuanto consigamos la cartera, nos escapamos inmediatamente, eso es todo, le explicaba Gwen. Seguro que nos atrapan y nos meterán en la cárcel, Estella ya empezaba a ponerse nerviosa. No tenemos ni 14 años. Ni siquiera pueden juzgarnos. Gwen levantó la cabeza con orgullo. Podemos hacer lo que queramos. Pero ¿cómo sabes dónde está la vidente? Seguía sin entender Estella. Porque ya lo sé. Ya robé el periódico. Aunque no hacía falta, me aprendí la dirección de memoria y Gwen sacó el periódico de debajo de su colchón. ¿Lo ves? Dijo, levantando el periódico con orgullo. Baja la voz. ¿Y si alguien nos ve? Se preocupó Estella. Nadie nos va a ver. Todos duermen como lirones desde hace rato, la tranquilizó Gwen. Me enteré de que dentro de 2 días es día de paga, y justo le toca a Catherine hacer turno de noche.
Esa misma noche nos escaparemos. No aguanto más estar aquí sin saber nada sobre nosotras mismas. Sí, lo único en lo que Estella estaba de acuerdo con su hermana era en que la incertidumbre era lo peor de todo. Ya no podían soportar seguir en ese horrible lugar sin hacer nada. Tal vez valiera la pena arriesgarse y probar suerte. Aunque sentía pena por Catherine, pensaba Estella. Ella era tan buena, tan amable, cuidaba de ellas. ¿Qué haría sin su sueldo? No trabajaba de noche porque quisiera, sino porque su pensión debía ser muy pequeña. Estella decidió escribirle una nota a Catherine en secreto, sin decirle nada a Gwen. No quería advertirle sobre lo que estaban planeando. O, mejor dicho, lo que ambas habían planeado, porque si Estella había aceptado participar, eso la hacía cómplice también. Así lo veía ella. En la nota, Estella solo quería pedirle a Catherine que las perdonara y le aseguraba que cuando empezaran a trabajar, le devolverían el dinero robado. Estella escribió que Catherine era la mejor que nadie, y que la querían mucho. Pero que ya no podían más, que deseaban con todo su ser encontrar a su madre. Estella le pedía que no les guardara rencor ni a ella ni a su hermana. Imagínense qué par de sinvergüenzas, gritaba la directora en su oficina. ¿Quién lo habría pensado? Esas niñas tan calladas, capaces de semejante cosa. Y todavía dicen que lo devolverán cuando trabajen. Van a trabajar, sí, pero en prisión, barriendo la calle. Con un comienzo de vida como este, no llegarán más allá de una colonia de régimen estricto. ¿Por qué son así? Catherine miraba a la directora con lágrimas en los ojos. Que se queden con el dinero, no me importa. Tengo hijos adultos y nietos, ellos me mantendrán. Pero no fue por eso que acudí a usted. Se trata de un fenómeno. Mire, las notas son completamente idénticas, palabra por palabra, como si fueran una copia exacta. Y es absolutamente cierto que las chicas las escribieron sin ponerse de acuerdo ni saber de la nota de la otra. De lo contrario, habría solo una nota y estaría firmada conjuntamente, dijo la cuidadora, y en eso realmente tenía razón. Probablemente, fue la primera vez en sus 11 años y medio de vida que Estella hizo algo a escondidas de su hermana. Ella no sabía que su hermana ya se había preocupado por ello y había escrito una nota idéntica a Catherine, pidiéndole disculpas. Y en verdad, aquí entró en juego el fenómeno de las gemelas tan parecidas, las notas eran tan idénticas como dos gotas de agua. Quieran creerlo o no, pero lo más probable es que la directora estaba enfadada no porque las chicas se escaparon o robaron dinero, sino porque no la llamaban la mejor. Vaya, qué premio gordo. Silbaré, dijo Gwen, abriendo la billetera que había tomado de la cuidadora. Los ojos de la chica se agrandaron. No pensé que los cuidadores ganaran tanto dinero. Viviremos bien. Eres una tonta, Gwen, todo este dinero es de Catherine. Ayer mismo recibió su pensión. Escuché cómo se lo contaba a la limpiadora. Así que, si muere de hambre, será por culpa nuestra, dijo Estella tristemente. No me hagas sentir culpable, explotó Gwen. ¿Quieres que regresemos? Entonces levántate y vámonos. No nos pasará nada. Nadie nos tocará ni con el dedo. Bueno, al fin y al cabo, si tenemos que trabajar toda la noche de nuevo, ¿qué más da? Aunque probablemente, por escaparnos y tomar la billetera, tendremos que pasarnos un mes sin dormir. ¿Por qué estás sentada? Levántate, volvamos, si tanto te importan los demás. ¿Y no te importa nuestra madre? Mamá puede esperar. Quizás ahora lo esté pasando peor que nosotras. Pero no,
vamos a preocuparnos por una mujer que ni siquiera conocemos. Entonces, ¿qué? ¿Por qué seguimos aquí sentadas? Vamos. Pero Estella simplemente sacudió la cabeza en silencio y se quedó sentada. Eso es, dijo Gwen. Y ya no hablemos más de esto. Lo decidimos, devolveremos el dinero, punto final. Llegar a la adivina no fue difícil. Tenían el periódico y la dirección. Conocían la ciudad porque solían ir allí durante las vacaciones con los cuidadores, así que se orientaban más o menos bien. Solo tenían que evitar a los policías, por si acaso la directora ya había denunciado su desaparición. En la puerta de la adivina colgaba un gran cartel, igual al del periódico. Allí se indicaba su nombre, Alice, adivina de generaciones, y se enumeraban sus habilidades y capacidades. Mira, adivina el pasado. ¿Qué te dije? Gwen ya estaba extendiendo la mano hacia el timbre de la puerta. Espera, ¿y luego qué? Estella permanecía indecisa. ¿Cómo que luego qué? No entendía su hermana. Pues, después de todo esto, ¿qué haremos? ¿Dónde vamos a vivir? Estella de repente se sintió abrumada por preguntas cotidianas simples en las que Gwen parecía no haber pensado. ¿Dónde más? En casa de mamá, Gwen no dudaba de que su madre las esperaría con los brazos abiertos. Sin embargo, a ninguna de las chicas se le había ocurrido preguntarse por qué ella no las estaba buscando. Estella y Gwen estaban seguras de que su madre las esperaba y deseaba reunirse con ellas con el mismo fervor y la misma fuerza con la que ellas lo hacían. Y solo las personas malvadas impedían su encuentro. Espera, hagámoslo juntas, dijo Estella y también extendió la mano hacia el timbre. Sonó una alegre melodía, como el canto de un pájaro. Los corazones de las chicas latían con fuerza, parecía que iban a saltar de sus pechos. Ya casi querían huir cuando, de repente, la puerta se abrió. En el umbral estaba un hombre de unos 40 años. ¿Usted es Alice? Preguntó Gwen por alguna razón. El hombre sonrió un poco, pero contuvo la risa. No, respondió, pero se podría decir que sí, en parte. Más bien, a medias. ¿A qué se refiere? Estella abrió la boca de sorpresa. Soy su hijo. Alice es mi mamá, sonrió el hombre. ¿Vienen a verla? ¿No es demasiado pronto para que lean el futuro? No, no es temprano, afirmó Gwen con firmeza. Así que ella está aquí o solo a medias. ¿Y qué directa eres? Sí, parece que tu hermanita tiene una lengua afilada. Vaya, qué parecidas son. ¿Vinieron a adivinar sobre chicos? El hombre las dejó pasar al pasillo. Mamá, hay clientas para ti. Gritó hacia alguna de las habitaciones y, sin mirar más a las chicas, se fue por el pasillo. El pasillo era largo y algo oscuro. No era tan oscuro como para dar miedo, pero sí había una penumbra. Se veían varias puertas que quizás llevaban a habitaciones u otros espacios. Las chicas empezaron a observar el entorno. En la entrada, las paredes estaban decoradas con diferentes carteles y afiches, donde brillaba una mujer vestida con plumas y trajes llamativos. Se parecía a la que estaba en el anuncio del periódico y en la puerta del apartamento. «Es ella», susurró Gwen. Estella solo asintió en señal de acuerdo. «Mira qué joven». Y este señor dijo que ella es su madre. «Sí, él parece mayor que ella», continuaba susurrando Gwen. El ambiente a su alrededor parecía tejido de magia. Cortinas de terciopelo con enormes borlas colgaban desde el techo y cubrían las puertas.
Candelabros antiguos de bronce y figuritas de porcelana, en la penumbra, parecían observarte y seguir cada uno de tus movimientos con sus pequeños ojos pintados. Todo era muy interesante y misterioso. Las chicas se quedaron congeladas ante un cartel en el que aparecía una mujer con un vestido que llegaba hasta el suelo, que luego se convertía en una cola. El cartel era colorido, y los destellos en el vestido, que representaban escamas, brillaban en todos los colores del arco iris. ¿Te gusta? Se escuchó una voz algo ronca detrás de ellas. Sin apartar la vista del cartel, las chicas asintieron al unísono. Gwen tiró de la manga de su hermana. ¿En qué puedo ayudarles? La mujer las miraba fijamente. ¿Y esta es toda su hija?, preguntó Estella. La mujer sonrió de una manera algo triste y dijo casi con resignación: no, soy yo. ¿No me parezco mucho? Fue entonces cuando las chicas se dieron cuenta de que se refería a su pasado. Realmente se parecía a la hermosa Choe. Pero era mayor, tenía una red de arrugas alrededor de los ojos y canas en el cabello. Perdón, dijo Gwen, es que en la foto del periódico se ve joven. Por eso pensamos eso. Sí, tuve que traer una foto antigua. Nadie quiere venir a ver a una mujer mayor y desaliñada, dijo la adivina. ¿De verdad se llama así?, preguntó Estella sin mucho sentido. Sí y no. De hecho, es mi nombre, respondió la mujer. Pero tuve que tomar prestado el apellido de un famoso conquistador. Dicen que es algún pariente lejano mío, explicó. Así fue como nació mi nombre artístico. Entiendo, dijo Gwen pensativa. Las chicas se quedaron en silencio, sin saber qué hacer a continuación. La adivina se hizo cargo de la situación. Entonces, ¿qué las trae, jóvenes damas?, preguntó. ¿De verdad sabe adivinar?, soltó de repente Estella. Sí, lo sé. ¿Sobre quién quieres que adivine?, preguntó Alice. Estamos buscando a nuestra mamá, dijo Gwen. Entiendo, la adivina observaba a las chicas con atención. Entonces, ¿de dónde son ustedes? Vivimos en casa, pero escapamos de allí. Necesitamos encontrar a mamá. Nadie nos dice de dónde somos ni quién es ella. La directora escondió nuestro expediente en la caja fuerte y no dice nada, explicó Gwen. Y usted dice que adivine el pasado. Adivine quién es nuestra madre, soltó Estella, exasperada. Tenemos dinero, no es gratis. La chica abrió su billetera y mostró el dinero. Tonta, le susurró Gwen. ¿Por qué muestras el dinero? No voy a aceptar su dinero, dijo la adivina. Vamos a la habitación. ¿Quieren comer? Las chicas se miraron y asintieron. Se sentaron alrededor de una mesa redonda, cubierta con un viejo mantel de terciopelo. Junto a ellas había candelabros antiguos y una enorme bola de cristal. Comieron, y parecía que no habían probado nada tan delicioso en su vida. Estella y Gwen ni siquiera podían imaginar lo sabroso que podía ser la leche real, en lugar de la aguada que les daban en el hogar infantil. Alice no era joven, pero tampoco estaba cerca de los 40. Sí, anteriormente brilló en la arena del circo, y en un tiempo fue asistente de un domador, pero no salió nada bueno de eso. A menos que, quizás, su hijo en común. Durante bastante tiempo, Alice se probó en el género de la equilibrista, trabajó en la cuerda floja y bajo la cúpula del circo, brillaba, como decían los carteles que estaban colgados en el pasillo. Pero luego una caída desde lo alto puso fin a su carrera en el circo. Ella y su hijo se vieron obligados a mudarse a un pequeño pueblo. La falta de empleo y la pobreza los perseguían.
Acostumbrada a la fama, el lujo y el dinero, Alice se vio obligada a limpiar suelos, a limpiar escaleras y a barrer patios. Al menos, hasta que su espalda intentó rendirse por completo. Pasó 6 meses en una silla de ruedas. Si eres de los que no deben olvidar el trabajo duro, nada es más pesado que una hoja de papel, no puedes levantar nada. Le decían los médicos. ¿Cómo era vivir? ¿Sobre qué? En ese momento, su hijo apenas había cumplido 18 años. Mamá, no te preocupes, iré a trabajar, saldré adelante. Le decía entonces. Justo estaba saliendo con una chica, pero había un problema, ella provenía de una familia muy, muy rica. Mientras fueron amigos, no hubo ningún problema. Pero tan pronto como el hijo de Alice le propuso matrimonio a su novia, comenzaron los problemas. El padre de la novia malinterpretó las intenciones del joven. Un hombre rico decidió que el chico quería escapar de la pobreza a su costa. Al padre de la chica no le costó nada tomar ciertas medidas. En la oficina de reclutamiento de inmediato se perdieron los datos de que el chico era hijo único de una madre y recibió una citación. No quería probar nada y simplemente se fue a servir. Fue entonces cuando apareció la adivina Alice. Solo necesitaba vivir de alguna manera, y no sabía hacer nada más que interpretar algún papel, o volver a limpiar escaleras, trapos y cubos, y al final, la silla de ruedas. Alice no quería ser una carga para su hijo. Después del servicio militar, su novia, durante un tiempo, por supuesto, en secreto de su padre, trató de averiguar noticias sobre su chico. El padre le prohibió escribirle, pero luego ella dejó de ir también. Según rumores, Alice averiguó que la chica se casó con otro, con un hombre tan rico como su padre. No pudo informar a su hijo sobre esto. Cuando regresó del servicio y se enteró, sufrió mucho y se angustió. Al parecer, los artistas pobres no son iguales a los ricos. Alice miraba a esas pobres y pequeñas chicas de orfanato y entendía que no solo a ella y a su hijo les había tratado cruelmente el destino. ¿Por qué sufrían esas chicas? Vinieron a ella en busca de ayuda. Llenas de esperanza de encontrar a su madre, las chicas pensaban, ¿en qué puede ayudarlas? Ellas confían en ella. Pero, ¿cómo es ella en realidad? Una adivina es, probablemente, simplemente una buena psicóloga. Su trabajo está destinado a adultos. Solo les dice lo que quieren escuchar, obtener información personal mediante preguntas sugestivas no era difícil. La gente misma creía que les había revelado algunos secretos del pasado. Y con el futuro es aún más simple, el ser humano es un ser manejable. Primero, hay que programarlo, darle una indicación. Como decía en su tiempo el famoso médico de pantalla, una persona quería encontrar un trabajo prestigioso en la bola de cristal, que pronto sería un gran jefe. Pero mucho depende de él. La persona creía, comenzaba a trabajar más duro y alcanzaba las alturas deseadas. Ella podía determinar sin error por la apariencia de los clientes, por la manera y la entonación con que hacían sus preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo durará su relación amorosa con el chico? ¿Se casará con él? Es probable que Alice sacudiera la cabeza negativamente y aconsejara no perder el tiempo con alguien que no pertenece a la chica en particular. Sin embargo, había que prestar atención a quien estaba cerca. Si la chica era un poco atractiva, no hacía falta ni ir a la adivina, estaba claro que le gustaba a alguien. Cualquier adivina es más bien una psicóloga y una conversadora atenta. A un chico o chica, ya que también los chicos van a ver a adivinas, les basta con decir que la felicidad está en sus manos.
Así es como empiezan a actuar, se vuelven un poco más valientes y logran los resultados deseados. La adivina, en esencia, no tiene nada que ver, solo les da un empujón, un pequeño impulso mágico, si se quiere. Pero, ¿cómo puede ayudar a las chicas que vinieron a ella no en busca de ayuda psicológica? Ellas llegaron con un deseo concreto de encontrar a su madre. ¿Y dónde iba a conseguirla? Simplemente decir, regresen al orfanato y esperen, mamá las encontrará no funcionaría. Alice, como adulta, entendía que si realmente hubiera querido llevarlas consigo, no habría tenido ni una sola oportunidad de hacerlo en más de 11 años. Por lo tanto, decir algo así a los niños sería equivalente a engañarlos. Alice miraba a los niños y comprendía que tendría que confesarles, todo su trabajo como adivina no era más que un espectáculo, una actuación de circo. Quizás la odiaran después, pero lo único que realmente podía hacer por ellas era aconsejarles regresar al orfanato. Y sí, sería bueno devolver el dinero que les quedaba a quien les había robado la billetera. Alice entendía que los niños de orfanato no podían tener tanto dinero en uso personal, incluso si hubieran ahorrado toda su vida. Por lo tanto, no hacía falta volver a ver a adivinas. Comprender que las gemelas habían robado la billetera de alguien no era tan complicado. ¿Saben, chicas? Comenzó Alice su confesión. Me parece que en ese momento una de las chicas se apartó el cabello que se había caído hacia adelante con un gesto habitual. El cabello quedó detrás de ella, y Alice vio una marca de nacimiento en el cuello de la niña. Tenía la forma de un delfín. Creo que puedo ayudarles con algo, continuó Alice. De verdad, los ojos de las chicas brillaron de alegría. ¡Qué interesante marca de nacimiento tienes!, dijo Alice a Gwen. Sí, las tenemos desde que nacimos. Solo que la mía está en el lado derecho, y Estella tiene exactamente la misma marca en el lado izquierdo, explicó Gwen. Estella, muéstrame. ¿Puedo mirar más de cerca? Alice se acercó a las chicas. Las gemelas se apartaron el cabello y mostraron su marca de nacimiento. Alice sabía claramente de quién era la misma marca de nacimiento, pero ¿cómo podía ser eso? ¿Cómo había sucedido? Alice no podía entender lo que había visto y comprendido. Esa marca de nacimiento estaba en la hija del hombre más rico e influyente de su ciudad. Así que, definitivamente, esas dos chicas del orfanato eran parientes de aquella chica adinerada. ¿Y si ella era su madre? Las conjeturas iban surgiendo una tras otra en la cabeza de Alice. ¿Cómo odiaba a los ricos? Después de lo que le había pasado a su hijo, gracias a Dios, él volvió del servicio militar con vida. Alice no podía perdonar lo que ella y su hijo habían vivido. Entonces supo que los ricos aún le reservarían sorpresas. Y así fue. Solo quedaba aclarar las cosas y poner todo en su lugar. Alice intentó pensar lógicamente. No conocía a la esposa del rico, ella había muerto hace muchos años. Pero si él no tenía ninguna marca de nacimiento en el cuello, y su hija sí la tenía, entonces era lógico suponer que se transmitía por línea femenina. Por lo tanto, si la madre de su hija había muerto mucho antes del nacimiento de las niñas, no podían ser hermanas de la hija del hombre más rico de la ciudad. Solo podían ser sus hijas, es decir, las nietas de ese rico oligarca. Y eso significaba solo una cosa, la mera suposición le erizaba el vello a Alice. Entonces, ¿cómo nos puedes ayudar? Gwen también estaba impaciente. Creo que sé quién es su madre, logró finalmente decir Alice. Mañana intentaremos ir allí y hablar. En nuestra ciudad hay una chica con la misma marca de nacimiento, ¿no?
Preguntó Estella. No, por lo que entiendo, en biología. Y entiendo bien porque estudié mucho en la escuela. Cualquier otra opción está completamente descartada. Pero no puede ser que solo tenga un lunar de otra forma. Quizás me pareció, dijo Alice. Ella acomodó a las chicas para dormir en una habitación que era tan curiosa y sorprendente como toda su casa. Pero ellas no prestaron atención a su entorno. Las chicas hablaron toda la noche y se durmieron mucho después de la medianoche. ¿Qué piensas? ¿Puede esa mujer ser nuestra madre?, preguntó Estella. No lo sé, respondió Gwen. Simplemente no puedo creer que mañana la veamos. Por la mañana se levantaron antes del amanecer y ya estaban listas para enfrentar su destino. Para cuando Alice se levantó y desayunó un poco, ellas ya habían salido de camino. La mansión del oligarca estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio prestigioso. No había autobuses ni minibuses que llegaran allí, así que tuvieron que caminar mucho. Las sorpresas comenzaron en la puerta de entrada a la mansión, cuando Alice dijo que quería ver al dueño. La dejaron pasar sin dificultad. Ella pensó que tendría que inventar todo tipo de tonterías y emplear todo su arte para poder ver, aunque fuera un instante, al cabeza de familia. El guardia le dijo que el dueño había sido informado de su llegada y había ordenado dejarla pasar. Vaya sorpresa, pensó Alice. Cuando ella y las chicas se acercaron a la entrada principal de la casa, el dueño ya estaba de pie en el umbral. Detrás de él, asomándose por el hombro de su padre, estaba su hija. Sabía que tarde o temprano vendrías. Solo no sabía que sería tan pronto, dijo él con un tono arrogante. Así que, ¿sabías que tenías nietos? ¿Pero cómo pudiste dejarlos en el orfanato? ¿Por qué no me contaste todo esto?, preguntó Alice. Ni hablar de que vinieras y me chantajearas. Entiende que ella tiene otra familia y otros hijos, respondió el oligarca. Así que lárguense de aquí, asquerosos mendigos. Con esas palabras, arrojó $100 al suelo y añadió que eso era todo lo que tenía para gente como ellos. No estaba dispuesto a manchar su linaje con parentesco con tales indigentes. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Gwen, tirando suavemente de la mano de la adivina. No es difícil adivinar, querida, es su madre, y este caballero desequilibrado es su abuelo. ¿Y por qué no se acerca a nosotras y nos abraza? Probablemente porque se ha convertido en una fría serpiente sin corazón, al igual que su padre, dijo la adivina, tras hacer una pausa de un momento. Ella preguntó a las chicas si no era hora de terminar con el encuentro con una madre que no deseaba verlas. Ni siquiera había lágrimas en sus ojos. Las chicas asintieron y, dándose la vuelta a los dueños de la casa, se alejaron en silencio, sin voltear ni una vez. Los $100, tirados descuidadamente en el suelo, quedaron tirados en la entrada. El rico oligarca era pobre en sentimientos. Nunca entendió que las chicas no habían venido por eso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Volvemos al orfanato? Las chicas miraron a Alice con interrogación. Estaban decepcionadas por ese encuentro con su madre, pero, gracias a su fortaleza, no derramaron ni una lágrima. Bueno, creo que se puede esperar con el abuelo, y con la madre está todo claro. ¿Quieren que las presente a su padre y a su abuela?, preguntó Alice. Por supuesto, las chicas comenzaron a sonreír. Regresaron al apartamento de la adivina. Ella la sentó a la mesa y le sirvió té. ¿Y cuándo iremos a ver a papá?, preguntó Gwen. Y a la abuela, agregó Estella. No hace falta ir a ningún lado. Hijo, ven aquí,
por favor», gritó Alice. Pronto entró en la habitación el mismo hombre que había abierto la puerta a las chicas. «Mira, conoce a mis nietas», dijo Alice. Esa rica chica, cuando el hijo de Alice se fue al ejército, descubrió que estaba embarazada. Dio a luz a 2 gemelas cuando su padre estaba en un viaje de negocios en el extranjero. Él ordenó a sus guardias que no la dejaran salir de casa hasta su regreso. Cuando volvió, las niñas tenían alrededor de 1 año. No queriendo emparentar con la pobreza, ordenó enviar a las niñas al orfanato, pero en secreto, y casó a su hija. El sinvergüenza seguía el destino de las gemelas por si acaso. ¿Y si su hija no tenía hijos? Las niñas eran, para él, una especie de opción de reserva. Por eso tenían miedo de tocarlas en el orfanato, para no provocar la ira del oligarca. Por eso sus expedientes personales estaban guardados en una caja fuerte, para que, si las niñas lo necesitaban, nadie supiera que habían estado en un orfanato. Pero el tiempo pasó, su hija tuvo más hijos, y las gemelas seguían en el orfanato. Sin embargo, el valor y la determinación de las gemelas pusieron todo en su lugar. Al ver las marcas de nacimiento en el cuello de las niñas, Alice entendió de inmediato de quién eran hijas y que su padre era su hijo. Adoptó a sus nietas y todos comenzaron a vivir juntos. Sin embargo, tuvo que renunciar a su carrera como adivina, ya que eso era, en principio, ilegal. Abrieron un teatro familiar. Pero esa ya es otra historia.